En este vídeo vamos a ver el siglo XVII en España y Europa. Como veréis, es un siglo marcado por la decadencia del Imperio Español. Lo primero, como siempre, vemos el índice del tema. Empezaremos con los cambios y los conflictos de la época. Veremos los tipos de regímenes políticos, la población y la economía en Europa. Y luego ya pasaremos a España. Vamos a ver la monarquía hispánica en el siglo XVII, cómo era la sociedad de la época. Y por último, el arte. El estilo artístico de esta época es el barroco y vamos a ver ejemplos del barroco tanto en Europa como en España. En cuanto a los cambios y los conflictos en esta época, bien, pues los políticos, lo primero. España, como os he dicho, pierde la hegemonía en Europa. Es una época de decadencia del Imperio Español. Además, en esta época surgen dos sistemas políticos diferentes. Por un lado, hay monarquías absolutistas, en las que el rey tiene todo el poder, y también algunos países optan por el parlamentarismo. Esto significa que hay parlamentos o cortes que toman las decisiones conjuntamente con el rey. Además, también hay cambios económicos, sobre todo el auge del comercio, debido a las colonias, y también la política del mercantilismo. Esto es una nueva doctrina económica que adoptan muchos países en esta época y que se basa en acumular metales preciosos, sobre todo oro. Cuanto más oro tiene un país, más rico es. Además hay cambios sociales, sobre todo el auge de la burguesía por el auge del comercio, está relacionado, y también hay cambios culturales y artísticos. La revolución científica se produce en esta época y surge, como os he dicho ya, el barroco. En cuanto a los conflictos, hay una lucha por tener el máximo poder en Europa, por tener la hegemonía europea. Y los más importantes son dos. La guerra de los 30 años, que comienza como una lucha entre protestantes y católicos, que ya vimos también en el tema anterior, y que termina con la paz de Westfalia, en la que se independiza el norte de las posesiones que tenía España en Flandes. Se independizan las provincias unidas del norte, las 17 del norte, que corresponden en la actualidad a Holanda. Y en segundo lugar, el otro gran conflicto europeo es la guerra entre España y Francia. España es el derrotado en esta guerra y cede algunos territorios que había en los Pirineos a Francia. Francia se convierte de este modo en la nueva gran potencia europea en lugar de España. En estos dos mapas, empezamos por el de la derecha, el que está encima mío, veis la herencia de Carlos V. Como os fijáis, bueno, pues es un territorio enorme, ¿no? El que tenía España, que tenía el rey de España en esa época en Europa, dividido con los problemas que se suponía, tenía muchos problemas de gestión, de cobro de impuestos, de defensa, pero era un gran territorio. En cambio, en el siglo XVII, como veis, el territorio de España se reduce. Fijaros sobre todo en dos cosas. El Sacro Imperio Romano Germánico aparece muy dividido. Eso es porque estaba gobernado por príncipes. La máxima autoridad, en vez de pasar en cada territorio, a ser el príncipe. Eso es fruto o debido a la reforma protestante, a la guerra entre protestantes y católicos. Así que cada príncipe mandaba en su territorio. Eran pequeños territorios autónomos. Y además también fijaros lo que os he dicho antes, el territorio antiguo de Flandes, que era gestionado o era posesión española, pasa a estar dividido o pasa parte de él a independizarse. Las 17 provincias del norte se independizan, es lo que sería actualmente Holanda. Y el sur, lo que sería actualmente Bélgica, Luxemburgo, se mantiene como territorio español. Bien, en los regímenes políticos tenemos dos opciones en esta época, en el siglo XVII. Por un lado, el sistema parlamentario. Como os decía, hay un parlamento formado por representantes de la sociedad y toman decisiones junto con el rey. Limita el poder del rey. El ejemplo más claro está en Inglaterra, o estaba en Inglaterra. En realidad sigue también estando, pero bueno, refiriéndome a aquella época. Y la monarquía absoluta es cuando el rey concentra todo el poder y gobierna sin contar con las cortes o el parlamento. El poder del rey, según los principios de la monarquía absoluta, estaba dado por Dios, era un poder divino, y se basaba también en la centralización del Estado. El ejemplo más claro lo tenemos en Francia, y os he puesto aquí abajo unas fotografías y unas ilustraciones de una fotografía y dos ilustraciones, como el retrato de Versalles. Versalles está a unos 20 kilómetros de París, del centro de París, y era donde se instaló la monarquía francesa
y desde donde se tomaban todas las decisiones relativas a Francia. Así que es un ejemplo de centralización del Estado. Pasamos a población y economía. En esta época en Europa, en general en Europa, tenemos un estancamiento demográfico. Significa eso, como veis en el gráfico que tenéis encima mío, que las líneas el número de población, el total de población se mantiene estable en casi todos los casos. Eso es debido a las guerras, las malas cosechas agrarias y el rebrote de la peste. Así que repito, es una época de escaso crecimiento de la población. También tenemos una crisis en la producción agraria, por las malas condiciones climáticas, por las guerras y por los problemas técnicos de la época. Además, también hay una crisis en la producción artesanal. Los gremios, acordaos que eran esas asociaciones de artesanos que controlaban cada profesión, impiden el desarrollo de cada uno de las artesanías. Se crean también por primera vez manufacturas. Manufacturas son grandes talleres controlados por un empresario, digamos que son el precedente de las fábricas actuales. Por otro lado, el comercio, debido sobre todo a las colonias, está en una época de auge, sobre todo en Inglaterra, Francia y Holanda. También surge el capitalismo financiero. Empieza a haber conceptos como préstamos, acciones en empresas o en compañías, bolsas, sociedades divididas. Son conceptos que surgen o empiezan a surgir en esta época. Y como os dije antes también, los estados siguen el mercantilismo. Esa teoría se basa en la acumulación de oro y por lo tanto pues necesita conquistar nuevos territorios para conseguir más oro y también una gran intervención del Estado para que haya más exportación, más venta de productos al exterior, excepto de materias primas, por supuesto, para tener más oro, que es en definitiva lo importante para el reino. En cuanto a lo que ocurre en España en el siglo XVII, la monarquía hispánica, en esta época, en el siglo XVII, reinan los tres reyes conocidos como los Austrias menores. Son Felipe III, Felipe IV y Carlos II. En los retratos que os he puesto ahí abajo aparecen también Carlos I y Felipe II, los que vimos en el tema anterior. Recordad, Carlos I y Felipe II son los Austrias mayores. Es la época de máximo esplendor del Imperio Español. Y después pasamos al siglo XVII y tenemos los Austrias menores. Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que es la época de decadencia del Imperio Español. Bien, centrándonos en los Austrias menores, por lo tanto, ¿qué características comunes tenemos? La figura del valido. El valido es una especie de primer ministro o de persona de confianza del rey que se dedica a tomar las decisiones y digamos que a ejercer las labores de rey en muchos casos, mientras que los reyes pues digamos que llevaban una vida más ociosa. Es una especie de descarga de funciones, ¿no? En una persona, el valido. En el caso de Felipe III, su valido era el duque de Lerma y en el caso de Felipe IV, su valido fue el conde duque de Olivares. En rasgos generales, aunque es una misma figura, el duque de Lerma digamos que tomó menos medidas y el conde duque de Olivares sí que fue más ambicioso con su trabajo. Tenemos una pérdida de poder de las cortes. Estamos hablando de monarquías absolutistas o prácticamente absolutistas, así que el rey concentra todo el poder. Y además, en esta época, como peculiaridad, por ejemplo, comparado con el caso de Francia, tenemos una administración descentralizada. Los estados menores no llevaron a cabo una centralización típica en las monarquías absolutistas, sino que tenían un gobierno más descentralizado. Sí que Olivares intentó centralizarlo con la unión de armas, que era crear un ejército conjunto para el conjunto para todo el territorio del Imperio Español y una reforma fiscal para homogeneizar el cobro de impuestos en todos los territorios, pero no se llevaron a cabo. Y además en España en esta época tenemos una crisis demográfica. Desciende la población de 8 a 6 millones de habitantes debido a la crisis agraria, el rebrote de la peste y las guerras y también la expulsión de los moriscos. Los moriscos eran musulmanes que se habían convertido forzosamente por obligación al cristianismo. Eran unos 300.000 más o menos en la península. Os he puesto aquí un mapa, encima mío tenéis un mapa del Levante español, de la zona de Valencia. Los puntos rojos son pueblos donde viven cristianos y los puntos verdes son pueblos donde viven moriscos. También hay puntos que comparten colores pues porque había población mixta.
Bien, pues todos esos puntos verdes de población morisca quedan vacíos, porque se decide expulsar a todos los moriscos. Se les envía al norte de África, lo que también fue para ellos una gran tragedia, porque estamos hablando de generaciones enteras nacidas en la península y que no tenían ningún tipo de familiar ni contacto en el norte de África y son expulsados allí, despojados por supuesto de sus posesiones, tienen que ir sin nada y abandonados a su suerte en el norte de África. Eso además tiene repercusiones negativas para la población española, sobre todo en términos demográficos y económicos. La sociedad española en el siglo XVII, como ya sabéis, dos estamentos, privilegiados, no privilegiados. Privilegiados, nobleza y clero. La nobleza pierde poder en cuanto a la toma de decisiones, pero se mantiene su poder económico. Además aumenta el número de nobles. ¿Por qué? Porque el Estado, el rey, para conseguir dinero, decidió vender títulos de nobleza. Así que cualquier persona en España con dinero suficiente podía comprar un título nobiliario y convertirse en duque, marqués o conde, depende de lo que pagara. El clero es el menos afectado por la crisis y además también aumenta el número, porque mucha gente decide bueno, pues hacerse cura, ¿no? Pues entrar en el clero como una garantía de vida, porque así tenía garantizado una casa y comida. En cuanto a los no privilegiados, la burguesía se enriquece por el comercio, como ya hemos dicho, y aumenta en general en Europa. En España también aumenta, pero no tanto. ¿Por qué? Porque las personas, la burguesía en España, no tenía tanta mentalidad, tanto interés por invertir, por crear empresas, sino que preferían invertir su dinero, o si se puede llamar así, en comprar títulos nobiliarios, en convertirse en nobles. Así que no invertían tanto como en el resto de Europa en empresas, en negocios, en el comercio. El campesinado, como ocurre casi siempre por desgracia, pues también empeoró su situación por las crisis agrarias, por las guerras, por la subida de las rentas, y artesanos y obreros también empeoraron su situación. Los artesanos empeoraron por el poder de los gremios, que sigue siendo muy fuerte, y los obreros por las malas condiciones laborales que había en las manufacturas, esos precedentes de las fábricas actuales. En cuanto a la vida urbana, señalar solo dos cosas. Se crean las plazas mayores. Tenéis encima mío dos imágenes de la Plaza Mayor de Madrid, antiguamente y en la actualidad. Se convierte en el centro de ocio, de los mercados, del comercio, de la política, igual que son en la actualidad. Y se crean, repito, en esta época, en el siglo XVII, en casi todas las ciudades de España. Y otro rasgo de la vida urbana en esta época es que la crisis hizo aumentar el número de mendigos, de rufianes, de pícaros, de gente pues, que intentaba subsistir como podía en las ciudades españolas. Para terminar ya, hablamos un poco del arte. El estilo artístico del siglo XVII, de esta época, es el barroco. En cuanto a las novedades generales de este estilo, es muy importante el movimiento, los contrastes, la teatralidad y provocar emociones en el espectador. Los principales mecenas, los que encargan las obras, son la Iglesia Católica, los reyes y la burguesía. Vamos viendo ahora por separado arquitectura, escultura y pintura algunas ideas principales. La arquitectura. Los muros y plantas tienen sensación de movimiento. ¿Y cómo se consigue que una fachada de un edificio tenga movimiento? Con el uso de líneas curvas. Se ve, por ejemplo, aquí bien, ¿no? En vez de usar líneas rectas, pues empiezan a utilizar las líneas curvas también en las fachadas. Se rompen las reglas de los órdenes clásicos, utilizados en Roma y en Grecia. Aparecen, por ejemplo, debido a esto, columnas como la salomónica, que tiene el fuste enroscado. Es esta de aquí. Es como veis, ¿no? Pues enroscado o helicoidal también se le llama. Y los exteriores de los edificios, las fachadas, tienen muchísima decoración. Están hasta un poco recargados, digamos. En cuanto a la escultura es muy expresiva. Los gestos, las caras son expresivos buscando despertar emociones en el espectador, en el que ve la obra. Están en movimiento, el movimiento se aprecia pues, en sus gestos y también en las ropas, por ejemplo, en los ropajes. Y se realizan contrastes o juegos de luces y sombras
parte de la obra queda expuesta a la luz y parte a la sombra, pues para restarle importancia. El tema es principalmente religioso y también hay temas mitológicos y retratos, sobre todo de la burguesía. Insisto un poco en lo que dije antes de la teatralidad. Fijaros en la escultura que tenemos aquí arriba, ¿no? Como está prácticamente en un escenario como si fuese una obra de teatro casi. No se hace solo la escultura, sino que también se diseña un marco para ella. Por último, la pintura. Destacamos la importancia del color, el claro-oscuro, que es una técnica que se aprecia muy bien en esta obra que tenéis encima mío. Ahí se ve esos juegos, ¿no? Esos contrastes de luces y sombras para destacar una parte u ocultar otra parte de la obra. Y la perspectiva aérea que veis aquí abajo en la rendición de la Reina de Breda, una perspectiva aérea que se caracteriza pues, por ser como una especie de vista de pájaro y en el que se aprecia o se puede ver un paisaje al fondo de la obra también, además de la parte frontal. Así que son unas obras con mucha profundidad. En esta época las pinturas pues, se centran en ser paisajes o bodegones también. Y por último, os dejo aquí algunas obras importantes del barroco en Europa y en España. Para que veáis un poco las características que os he dicho antes, si queréis podéis pausar el vídeo y verlas un poco más con detenimiento. Estas son las obras del barroco en Europa. Y estas son unas obras que os he seleccionado donde también se aprecian bien esos rasgos en España. Lo mismo, podéis pausar el vídeo si queréis y verlas con un poco más de tiempo cada una. Para terminar, os dejo aquí, como es habitual, el esquema en inglés para los alumnos de la sección bilingüe, simplemente por repasar un poco el vocabulario, que creo que es bastante sencillo. Bien, os voy leyendo el esquema. El siglo XVII en Europa y España ocurren transformaciones políticas, las más importantes, en primer lugar, los conflictos europeos, como la Guerra de los 30 años o la guerra entre Francia y España, que terminaron con los tratados de Westfalia y de Pirineos. También en esta época pues, empieza a haber o surgen las monarquías absolutistas, representadas sobre todo por Luis XIV en Francia, y también hay sistemas parlamentarios. Como mejores ejemplos, las Provincias Unidas del norte de Flandes, actualmente Holanda, e Inglaterra. Es una época también de declive de la monarquía hispánica. Tienen lugar los reinados de los Austrias menores, que son Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que delegan sus tareas en los válidos. Este declive del Imperio Español se ve reflejado en una crisis política, demográfica y económica, que además es empeorada por la expulsión de los moriscos. También ocurren en este siglo transformaciones económicas, que se reflejan en una crisis agraria, la creación de manufacturas y una mayor intervención estatal del gobierno, del Estado o del rey, en este caso, en la economía. Eso dio lugar a la apertura del intercambio de acciones, de empresas, el mercantilismo, el capitalismo financiero o un fortalecimiento de los estamentos privilegiados, nobleza y clero. También se produjo en esta época una revolución científica basada en el empirismo y el racionalismo. Además, en España estamos hablando de una época de esplendor cultural. Acordaros, ¿no?, que lo llamábamos el siglo de oro, se compartía entre el XVI y el XVII. En el arte, hemos visto el arte barroco, la arquitectura se desarrolla especialmente en Italia, España y Francia, la escultura especialmente en Italia y España, y la pintura se desarrolló sobre todo en Italia, España, Holanda también y Flandes, como por ejemplo la obra de Rembrandt que veíamos anteriormente. Bien, pues con eso terminamos el vídeo del siglo XVII en España y Europa. Como os he dicho al principio, una época marcada por el declive del Imperio Español. No es una crisis absoluta, no es que España se convierta en un país pobre de repente, pero sí que, sobre todo, el contraste con con los anteriores reinados y la anterior situación de Carlos V y Felipe II,
de máximo esplendor, pues el contraste es muy, muy grande, no se cumplen las expectativas que había en el Imperio Español y por eso se considera una época de declive, de hundimiento del gran Imperio Español.